Buenos días compañeros licenciados, en esta ocasión vamos a hablar acerca de la NIA 710, información comparativa, cifras correspondientes de periodos anteriores y estados financieros comparativos. El alcance de esta NIA trata de la responsabilidad que tiene el auditor en relación con la información comparativa en una auditoría de estados financieros, también si los estados financieros fueron auditados por un auditor predecesor o no fueron auditados anteriormente, así como los requerimientos y orientaciones de la NIA 510 con respecto a los saldos de apertura. La naturaleza de la información comparativa que se representa en los estados financieros de una entidad depende de los requerimientos del marco de información financiera aplicable. Existen dos enfoques generales diferentes de la responsabilidad del auditor de dar cuenta de dicha información comparativa. Una es cifras correspondientes de periodos anteriores y dos estados financieros comparativos. El enfoque que debe adoptarse a menudo está establecido por las disposiciones legales y reglamentarias, pero también puede especificarse en los términos del contrato. Las diferencias esenciales entre dichos enfoques en el informe de auditoría son las siguientes. En el caso de periodos anteriores, la opinión del auditor sobre los estados financieros se refiere únicamente al periodo actual, mientras que en los estados comparativos, la opinión del auditor se refiere a cada periodo en el que se representan los estados financieros. Esta NIA trata de forma separada los requerimientos que debe cumplir el auditor o el informe de auditoría en relación a cada enfoque. Objetivo del auditor: obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si la información comparativa incluida en los estados financieros se presenta en todos los aspectos materiales de conformidad con los requerimientos del marco de información financiera aplicable relativos a la información comparativa y emitir un informe de conformidad con, con las responsabilidades del auditor. Definiciones. Información comparativa: importes e información a revelar incluidos en los estados financieros y relativos a uno o más periodos anteriores de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Cifras correspondientes a periodos anteriores. Información comparativa consistente en importes e información revelada del periodo anterior que se incluye como parte integrante de los estados financieros del periodo actual, con el objetivo de que se interprete exclusivamente en relación con los importes e información revelada del periodo actual. Estados financieros comparativos. Información comparativa consistente en importes e información a revelar del periodo anterior que se incluye a efectos de la comparación con los estados financieros del periodo actual y a los que, si han sido auditados, el auditor hará referencia en su opinión. Procedimientos de auditoría. El auditor determinará si los estados financieros incluyen la información comparativa requerida por el marco de información financiera aplicable, por lo que el auditor evaluará si la información comparativa concuerda con los importes y otra información presentada en el periodo anterior o cuando proceda, si ha sido reexpresada y las políticas contables son congruentes con el periodo actual. Cambios en las políticas contables, si dichos cambios han sido debidamente detenidos en, en cuenta y adecuadamente presentados y revelados. Otro procedimiento de auditoría que debe tomar en cuenta el auditor es que la NIA 580 indica que deberá de obtener manifestaciones por escrito en relación con cualquier expresión que haya afectado los estados financieros. Continuando con el tema de la NIA 710, tenemos el tema de informe de auditoría y el tema de cifras correspondientes de periodos anteriores. La opinión del auditor nos indica la NIA que no tiene que hacer mención de las cifras correspondientes a periodos anteriores porque la opinión del auditor es sobre los estados financieros del periodo actual en su conjunto, incluyendo las cifras correspondientes a periodos anteriores. Y lo que nos indica la NIA 710 de las cifras correspondientes de periodos anteriores, indica que cuando se presenten cifras correspondientes de periodos anteriores, la opinión del auditor no se referirá a dichas cifras, ¿verdad? Que son de periodos anteriores, según las circunstancias descritas en los párrafos siguientes de la NIA. Y continuando con el tema de cifras de periodos anteriores, nos indica la NIA 710 en el párrafo 11
donde si el informe del periodo anterior, tal como se emitió previamente, este anteriormente contenía una opinión con salvedades, una denegación de opinión o una opinión desfavorable, perdón, y la cuestión que dio lugar a esto no se ha resuelto, el auditor que ahora está haciendo la auditoría, ¿verdad? En el periodo actual, expresará una opinión modificada sobre los estados financieros del periodo actual. Y en el párrafo de fundamento de la opinión modificada que tiene que incluir en el informe, el auditor tiene que referirse a los siguientes pasos. Como número uno, se tiene que referir a las cifras del periodo actual como a las cifras, también a las cifras correspondientes de periodos anteriores en la descripción de la cuestión que origina su opinión modificada en su informe de auditoría. Cuando, por ejemplo, cuando los efectos o posibles efectos del periodo actual y las cifras del periodo actual, estas sean materiales. Y también como punto número 2, que nos indica la NIA 710, que explicará que la opinión de auditoría es una opinión modificada que debido a los efectos o lo que pueda pasar de esta cuestión anterior, no ha sido resuelta sobre la comparabilidad entre las cifras del periodo actual y así como las cifras del periodo anterior, ¿verdad? Continuando el tema con las cifras anteriores, en el párrafo 12 de la NIA 710 nos indica que si el auditor obtiene suficiente evidencia de auditoría de que una incorrección material en los estados financieros del periodo anterior, sobre los cuales se emitió una opinión no modificada y que las cifras correspondientes de periodos anteriores no han sido correctamente reexpresados o no se ha revelado la información adecuada, nos indica la NIA 710 que el auditor tiene que emitir una opinión con salvedades o una opinión desfavorable en el informe de auditoría sobre los estados financieros del periodo actual, que esto ya sería una opinión modificada respecto a las cifras correspondientes de periodos anteriores que son incluidas en los estados financieros del periodo actual. Y como otro tema del informe de auditoría tenemos los estados financieros del periodo anterior, auditados por un auditor predecesor. Nos indica la NIA 710 que si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor, las disposiciones legales o reglamentarias no prohíben que el auditor actual pueda referirse en el informe de auditoría del auditor predecesor en lo que respecta a las cifras correspondientes de periodos anteriores y es ya juicio del auditor si decide o no hacerlo. Puede señalar en un párrafo de otras cuestiones del informe de auditoría. eh, eh, Punto número 1, que los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por el auditor predecesor. Asimismo, también en este párrafo, el auditor indicará el tipo de opinión que fue expresada por el auditor predecesor y si era una opinión modificada, ¿verdad? Revelar las razones, causas, circunstancias que dieron lugar a esta opinión y asimismo también algo muy importante, la fecha del informe. Continuando con la NIA 710 de información comparativa, ahora vamos a desarrollar lo que la norma indica acerca de los estados financieros del periodo anterior no auditados. Y en el párrafo 14, pues la norma indica, ¿verdad?, que si los estados financieros del periodo anterior no fueron auditados, el auditor va a manifestar en un párrafo sobre otras cuestiones del informe de auditoría que las cifras correspondientes de periodos anteriores no han sido auditadas. Pero hace énfasis, ¿verdad?, que esta declaración no exime al auditor del requerimiento de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada y de que los saldos de apertura no contienen incorrecciones que afecten materialmente a los estados financieros del periodo actual. Ahora vamos a desarrollar lo que la norma indica acerca de los estados financieros comparativos. Y es que en el párrafo 15
La norma indica, ¿verdad?, que cuando se van a presentar estados financieros comparativos, la opinión del auditor se va a referir a cada periodo para el que se presentan estos estados financieros y sobre el que se expresa una opinión de auditoría. Sin embargo, ¿verdad? Hace énfasis que cuando se informe sobre los estados financieros del periodo anterior que van en conexión con la auditoría del periodo actual, este auditor, ¿verdad? En el caso de que su opinión sobre los estados financieros del periodo anterior difiera de la que previamente se expresó, va a revelar los motivos fundamentales de la diferencia en la opinión. Y esto lo hará en un párrafo sobre otras cuestiones de acuerdo con la NIA 706. Siguiendo con el tema de los estados financieros comparativos, tenemos ahora el escenario de los estados financieros del periodo anterior, auditados por un auditor predecesor. Si los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor, además de expresar una opinión sobre los estados financieros del periodo actual, el auditor indicará en un párrafo sobre otras cuestiones que los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor, el tipo de opinión expresada por el auditor predecesor y si se trató de una opinión modificada, las razones que motivaron dicha opinión y también la fecha de dicho informe. Salvo que el informe de auditoría del auditor predecesor sobre los estados financieros del periodo anterior se emita de nuevo con los estados financieros. Cabe mencionar que si el auditor concluye que existe una incorrección material que afecta a los estados financieros del periodo anterior, sobre los que un auditor predecesor expresó previamente una opinión no modificada, el auditor comunicará la incorrección al nivel adecuado de la dirección y a los responsables del gobierno de dicha entidad, salvo que todos los responsables del gobierno de la entidad participen en la dirección de la entidad. Y también solicitará que se informe al auditor predecesor. Si se modifican los estados financieros del periodo anterior y el auditor predecesor acepta emitir un nuevo informe de auditoría sobre los estados financieros del periodo anterior modificados, el auditor se referirá en su informe únicamente al periodo actual. De igual manera, podemos tener estados financieros del periodo anterior no auditados. Si los estados financieros del periodo anterior no fueron auditados, el auditor manifestará en un párrafo sobre otras cuestiones que los estados financieros comparativos no han sido auditados. Sin embargo, dicha declaración no exime al auditor del requerimiento de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, de que los saldos de apertura no contienen incorrecciones que afecten de forma material a los estados financieros del periodo actual. Si el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los saldos de apertura, está obligado por las normas a expresar una opinión con salvedades o a denegar la opinión sobre los estados financieros, según corresponda. Continuando con la exposición, vamos a hablar de la NIA 720, que esta NIA trata de las responsabilidades del auditor respecto a otra información. El alcance de esta norma es tratar de las responsabilidades que tiene el auditor con respecto a otra información, tanto financiera como no financiera, incluida en el informe anual de una entidad. Además, esta NIA está redactada en el contexto de una auditoría de estados financieros realizada por un auditor independiente. Esta norma requiere que el auditor lea y considere la otra información por la existencia de una incongruencia material entre otra información y los estados financieros o el conocimiento obtenido por el auditor en la auditoría puede indicar que exista una incorrección material en los estados financieros o en la otra información. Dentro de los objetivos de esta norma, hay que tener en cuenta si hay una incongruencia material entre la información y los estados financieros. Además, dentro de otros objetivos está tener en cuenta si hay una incongruencia material entre la otra información y el conocimiento obtenido por el auditor en la auditoría. También
Entre otro objetivo está responder de manera adecuada cuando el auditor detecta que parece que existan dichas incongruencias materiales o cuando llegue a su conocimiento de cualquier otro modo, que parece que la otra dirección contiene una incorrección material y también debe de informar de conformidad con esta NIA. A continuación vamos a platicar acerca del informe anual, tal como lo indica la norma 720 en sus definiciones, indica que es un documento o conjunto de documentos preparado habitualmente con periodicidad anual por la dirección o por los responsables del gobierno de la entidad de conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias o con la costumbre, cuyo propósito es proporcionar a los propietarios información sobre las operaciones de la entidad y sobre sus resultados. Es decir, que el informe anual va a contener o va a acompañar a los estados financieros y al informe de auditoría correspondiente información sobre el desarrollo de las actividades de la entidad, las perspectivas a futuro y los riesgos e incertidumbres, así como una declaración del órgano de gobierno de la entidad y los informes sobre las cuestiones de este gobierno. Como segundo punto tenemos la definición de incorrección en la otra información. Esto quiere decir que va a existir una incorrección en la otra información cuando la otra información esté incorrectamente expresada o va a inducir al error de algún otro modo, lo que incluye cuando se emite o oculta información necesaria para entender adecuadamente estas cuestiones. Y como tercer punto tenemos la definición de otra información, que es la información financiera o no financiera, distinta de los estados financieros y del informe que acabamos de hablar, que se incluye en el informe anual de la entidad. La norma dentro de sus requerimientos nos indica que el auditor sobre la obtención de la información va a determinar mediante discusiones con la dirección el documento o los documentos que va a comprender el informe anual, el modo y el momento en que la entidad va a publicarlos. Como segundo punto, el auditor va a disponer de lo necesario con la dirección para obtener oportunamente, y si fuera posible antes de la fecha del informe de auditoría, la versión final del documento o documentos que comprende el informe anual. Y como tercer punto, el auditor, cuando alguno o todos los documentos indicados anteriormente no estén disponibles hasta después de la fecha del informe de auditoría, va a solicitar a la dirección manifestaciones escritas de que se le proporcionará la versión final del documento cuando ya esté disponible y antes de ser publicada por la entidad, con el fin de que el auditor pueda aplicar los procedimientos requeridos por la NIA. En relación a la lectura y consideración de la otra información, la norma nos indica, dos incisos, que el auditor va a leer la información y al hacerlo debe de considerar primero si hay una incongruencia material entre la otra información y los estados financieros y como base de esta consideración y para evaluar su congruencia, el auditor va a comparar las cantidades u otros elementos que él seleccione, que con ello va a pretender resumir o proporcionar mayor detalle. Y como segundo punto, el auditor considerará si hay una incongruencia material entre la otra información y el conocimiento obtenido por el auditor en auditoría en el contexto de la evidencia de la auditoría que obtuvo y de las conclusiones que se han alcanzado en dicha auditoría. En cuanto a la respuesta, cuando aparece que existe una incongruencia material o una incorrección material en otra información, la norma nos indica que si el auditor va a detectar que parece que existe una incongruencia material o llega al conocimiento del que parece que existe una incorrección material en la otra información, va a discutir la cuestión con la dirección y si es necesario va a aplicar otros procedimientos para concluir en tres cosas: si existe una incorrección material en la otra información, si existe una incorrección material en los estados financieros o bien si el auditor debe actualizar su conocimiento de la entidad y de su entorno. En relación a la respuesta, cuando el auditor concluye que existe una incorrección material en la otra información, la norma nos indica que si el auditor concluye que existe una incorrección material en la otra información, va a solicitar a la dirección que corrija esa otra información. Si la dirección acepta hacerlo, el auditor va a determinar que la corrección se ha realizado, o si se rehúsa a hacerlo, el auditor debe de comunicar con los responsables del gobierno de la entidad acerca de la cuestión y solicitará que se realice la corrección. Como segundo punto, si el auditor concluye que existe una incorrección material en otra información
obtenida antes de la fecha del informe y la otra información no es corregida después de comunicarse con los responsables del gobierno de la entidad, el auditor debe adoptar todas las medidas adecuadas, las que incluyen las consideraciones de las implicaciones para el informe de auditoría y debe comunicarse con los responsables del gobierno de la entidad acerca del modo en que el auditor va a tratar las incorrecciones materiales y bien la renuncia del encargo si las disposiciones legales o reglamentarias aplicables así lo permiten. Y como tercer punto, si el auditor concluye que existe una incorrección material en otra información obtenida después de la fecha del informe de auditoría, si se corrige la información, va a aplicar procedimientos necesarios en función de las circunstancias y si la otra información no es corregida después de comunicarse con los responsables del gobierno, el auditor va a adoptar todas las medidas adecuadas para intentar que se llame la atención de los usuarios para los que se preparan el informe de auditoría sobre si la incorrección material que estamos solicitando no es corregida. Continuamos hablando respecto al informe. El informe de auditoría incluirá una sección titulada Otra información u otro título adecuado cuando, en la fecha del informe de auditoría, se presenten las siguientes situaciones. A. En el caso de una auditoría de los estados financieros de una entidad cotizada, el auditor haya obtenido o espere obtener la otra información, perdón. O B. En el caso de una auditoría de los estados financieros de una entidad que no sea una entidad cotizada, el auditor haya obtenido toda o parte de la otra información. Cuando el informe de auditoría deba incluir una sección de otra información de conformidad con el apartado 21 de esta norma, dicha sección incluirá a. Una declaración de que la dirección es responsable de la otra información. B. Una identificación de, en su caso, otra información obtenida por el auditor antes de la fecha del informe de auditoría y, en el caso de una auditoría de los estados financieros de una entidad cotizante, otra información, en su caso, que se espera obtener después de la fecha del informe de auditoría. C. Una declaración de que la opinión del auditor no cubre la otra información y, en consecuencia, de que el auditor no expresa o expresará ninguna opinión ni ninguna otra forma de conclusión que proporcione un grado de seguridad sobre esta. D. Una descripción de las responsabilidades del auditor con respecto a la lectura, consideración e información sobre otra información según se requiere en esta NIA. Y E. Cuando se haya obtenido otra información antes de la fecha del informe de auditoría, una declaración de que el auditor no tiene nada de lo que informar al respecto o si el auditor ha concluido que existe una incorrección material en la otra información que no ha sido corregida. Una declaración que describa la incorrección material no corregida en la otra información. En la documentación que el auditor debe incluir encontramos la siguiente. A. La documentación de los procedimientos aplicados de conformidad con esta NIA y B. La versión final de otra información sobre la que el auditor realizó el trabajo que requiere esta NIA.